Todo lo rico. 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 Buenas ricos y ricas, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Todo lo Rico. Con ustedes quien les habla, Cristian, y con nosotros los que siempre nos están acompañando. Gordis, ¿cómo vamos? Bien, bien, ¿cómo vamos, ricos y ricas? Un saludo para todos. Muy bien, y con nosotros también está el día de hoy Johnny. ¿Cómo vamos, Johnny? ¿Cómo va todo? Muy bien, perfectamente. Espero que todos los ricos y ricas se encuentren muy bien esta semana. Y nada, esperando a ver qué puede suceder en esta que se viene. Eso es. Bienvenidos una vez más a este su programa y pues vamos a empezar un poco hablando de la recomendación de la semana, de qué estamos consumiendo, qué están consumiendo, muchachos, qué está consumiendo, Johnny. Bueno, pues esta semana estuve consumiendo básicamente una serie, no sé si ustedes la habrán escuchado, que se llama The Witcher. The Witcher es una serie que actualmente se encuentra en Netflix y pues básicamente esta serie trata acerca de mitología europea básicamente, o específicamente mitología polaca. Digamos que esta serie está basada en una serie de libros publicados por un man que se llama Andrzej Sapkowski y fue súper conocida esa saga de libros más o menos a principios de los 2000. No era tan conocida esta saga hasta que, pues, de un momento a otro, un estudio desarrollador de videojuegos le planteó la idea al man de, venga, denos o préstenos los derechos para la elaboración de videojuegos y nosotros pues le pagamos X cantidad de dinero. Era un estudio chiquito y pues no tenía tanto presupuesto y básicamente pues el man dijo, sí, de una, no sé nada de videojuegos, me vale verga los videojuegos, hagámosle. Y el man les vendió los derechos, con el resultado, con las consecuencias de que convirtió o se pasó a convertirse en una de las sagas de videojuegos más exitosas y que más dinero ha recaudado en los últimos 10, 15 años, que es The Witcher, la saga de Witcher. La historia de The Witcher gira en torno a un brujo, o un Witcher básicamente, que digamos que ambientada en la época medieval mágica, donde existen criaturas sobrenaturales, poderes mágicos, en definitivas cuentas la magia en general. Un Witcher es como un cazador de monstruos que es una especie de mutante mágico, pero digamos que lo bonito de la historia es que no gira en torno a lo mágico o al misticismo como la épica tradicional o incluso la redacción tolkieniana, sino giras en torno al desarrollo y a la relación de los personajes. Entonces es muy interesante cómo Netflix reacomodó básicamente esa historia para ser presentada en un formato de serie. Es muy chévere, se la recomiendo mucho, sobre todo porque el personaje principal, que es Geralt de Rivia, o como algunos los conocemos como Gerardo Rivera, es interpretado por el actor que interpreta a Superman en el universo de películas de DC, que es el señor Henry Cavill. Y siento que como no lo supieron aprovechar en Warner para interpretar a Superman, creo que en esta serie sí supieron aprovechar la interpretación de este personaje. Vea, pues muy bien, suena bien interesante y recomendada. Yo la he escuchado mucho, no la he visto, pero pues queda una buena recomendación. Se Gordy, la si recomiendo. usted, Igual digamos que no importa tanto si no han jugado algún videojuego o no han leído ningún libro. Yo nunca he leído ningún libro, ni La Dama del Lago, ni La Espada del Destino, no he leído ninguno de esos libros. Pero inclusive yo estuve viendo la primera temporada junto con mi novia y realmente hasta ella tampoco, sin haber jugado nada ni visto nada, le quedó gustando, quedó súper fascinada. Es muy interesante, se la recomiendo. bueno, muy buena recomendación, bien interesante. Y Gordy, su merced, ¿qué está consumiendo esta semana? Bueno, esta semana he consumido chatarra, comida. eh, digamos que he buscado apoyar a los sitios de comida de por acá de la zona en donde vivo, porque pues digamos que las grandes cadenas no están afectadas, pero sí como que el comercio acá de los barrios y demás. Entonces, por un lado, de hecho, he consumido en algunos sitios acá del barrio comida y pues muy rico. Yo creo que la invitación es a eso, a que en lugar de pedir en una cadena grande,
tengamos en cuenta a esos negocios del barrio que antes nos acompañaban y que uno iba y comía chatarrita de vez en cuando. Es momento como de apoyar ese tipo de personas. Y las plataformas también, digamos que, que Rappi ha estado, digamos, al pendiente de eso y uno puede ya encontrar, digamos, varios negocios que uno conoce que son del barrio y pues digamos que maneja buenos descuentos. Hay una facilidad también que me gustaría que todos supieran, es esa de Rappi, esa tarjeta. Yo la obtuve de manera gratuita y la ventaja es que uno siempre recibe un porcentaje de lo que compra, le devuelven un porcentaje. Entonces, pues eso es lo que he estado consumiendo esta semana. Muy bien, muy bien, suena bien interesante. A mí también me parece bien importante apoyar los negocios locales. Siento que esta ha sido una crisis para todos los sectores y pues por supuesto el sector de las comidas se ha visto muy afectado. Y pues bueno, esa es una buena recomendación. Yo les cuento que por mi parte, yo he estado un poco pendiente del tema del deporte y me gusta la NBA. He visto y he empezado a empaparme un poco de su historia. Y recientemente se ha colocado sobre la mesa un tema bien interesante, es la historia de un jugador que se llama Vince Carter. Y Vince Carter, pues es el jugador que ha jugado más temporadas en la historia de la NBA. Completó 22 temporadas. Y la recomendación es buscar la historia. Es una historia bien interesante. Hay un documental en Netflix que se llama The Carter Effect, que habla un poco la historia del hombre y siento que él ayudó mucho y fue de esos grandes jugadores que ayudó a expandir ese proyecto de la NBA fuera de los Estados Unidos. Entonces es un muy buen jugador, conocido por sus mates, por clavarla y siento que ayudó a consolidar un poco el deporte en términos internacionales. A mí en lo personal, que soy una persona que ha llegado nuevo y se ha empezado a empapar de todo este tema de este deporte, me parece que es un buen ejemplar y es una buena persona para demostrar por qué quizás la NBA se convirtió como en la gran liga del baloncesto a nivel mundial. Entonces esa es mi recomendación, ahí se las dejo. Bueno, pero la pregunta aquí es, ¿él salió o va a salir en Space Jam? No, ninguna de las dos. No está incluido en el reparto de Space Jam 2 con LeBron James y no salió en el Space Jam de Michael Jordan. Bueno, hasta ahí llegan mis conocimientos en NBA. No, es buen jugador. Jugó con un equipo que se llama los Toronto Raptors, que es un Los equipo Piratas de Bogotá. Jugó con un equipo que se llama los Toronto Raptors y hizo historia y pues ha pasado por muchos equipos, pero es principalmente recordado pues por su etapa en los Toronto Raptors. De hecho fue rookie del año en los Toronto Raptors, fue como el mejor jugador novato de su primer temporada. Entonces ahí les dejo, es una recomendación a los que les gusta. Digamos que acá pues ese deporte como que ha intentado surgir y ha muerto varias veces, ¿no? Digamos, precisamente los Piratas de Bogotá es un equipo que se ha desaparecido, vuelven, intentan armarlo, se desaparece. Se hace deporte acá en nuestro país como que no, lo de nosotros es el tejo. Sobre todo porque nuestra altura promedio es 1.60, ¿no? Entonces... Sí, toca crear una liga para Minions. Sí, realmente he intentado, en Colombia se ha intentado y siento que el paso más grande o el gran boom, el espaldarazo que se le dio en términos colombianos, pues fue la posible llegada de Brian Angola a la NBA. No se ha dado, Colombia no ha tenido nunca un jugador profesional en la NBA, pero es interesante. A mí hay uno que está por debutar. Yo que día supe de un muchacho barranquillero que está a punto de debutar. Que ya tiene un contrato con una franquicia, pero pues debido a la emergencia del coronavirus no ha podido debutar. La suerte colombiana siempre nos persigue, ¿no? Sí, hay algo ahí que siempre está detrás de nosotros, pero pues esa es mi recomendación. Ahí se las dejo para que la vean. Y bueno, muchachos, un poco ya para entrar en cuestión, esta semana es una semana bien interesante porque pues ocurrió un hecho que marcó la semana y pues para eso queremos empezar pues con una noticia. La alerta naranja de cuarentena en Bogotá. No, eso es importante, pero no es tan importante.
No es lo más importante, pero entonces cuéntenos, muchachos, ¿cuál es la noticia Pues, del día? el esperado estreno de la nueva consola de Sony. Sony, que es una empresa japonesa, aclaramos, No coreana. no coreana como lo expresaban los editores del tiempo, es una empresa japonesa y ha hecho el estreno esperadísimo de su nueva consola que va a llegar a finales de este año, el PlayStation 5, y digamos que esto de los videojuegos de a poco ha tomado fuerza, ¿no? Porque antes éramos los que nos gustaban los videojuegos, éramos los vagos, los que nos gustaban las maquinitas, Los menos. y de un tiempo para acá se ha consolidado como una industria súper poderosa a nivel mundial, y lo demostró este estreno, que ha pasado un hito en la historia de YouTube y ha sido el streaming sobre videojuegos más visto en la historia, en donde se presentaron algunos juegos que van a ser exclusivos, otros no, otros que van a compartir con la Xbox, la nueva Xbox y PC, y algunos exclusivos que estuvieron, pues para mi gusto, hubo 2, 3 juegos súper interesantes. Entonces la presentación fue el día 11, pues obviamente se iba a consolidar en el E3 de este año, Sí, no, la presentación, pero se tuvieron que... Lo que pasa es que para los que no conocen, anualmente hace más o menos desde principios de los 90 se llevaba a cabo una vaina que llamaba el E3, el Electronic Entertainment Expo, que básicamente era como la gran feria de videojuegos donde se presentaba todo lo que tenía que ver con electrónicos de entretenimiento. Básicamente esta feria era, como por decirlo de alguna manera, como los Oscars, pero los de los videojuegos, es decir, como el evento de esta rama del arte más importante del año. Ese evento no era más que una gran feria para publicidad. Entonces invitaban en los 90, invitaban a los grandes jefes de las compañías distribuidoras y les mostraban los videojuegos para que invirtieran y llevaran a sus tiendas. Más o menos cuando ya empezó a surgir todo el tema del internet, fue allá en el, ¿qué? Diría yo, a principios 2000, de los más o 2000. Sí. Entonces, digamos que empezó a transmitirse a través de internet, pues la presentación de estos videojuegos, y ya se convirtió más que un evento para publicitar con los distribuidores, como un evento para presentar los juegos y presentar nuevas consolas ante los consumidores directos. El problema es que hace relativamente poco las grandes empresas productoras de consolas como son Microsoft de Xbox, Sony Nintendo de PlayStation, Nintendo, como incluso PC, como compañías desarrolladoras, se dieron cuenta que estos eventos ya son completa y totalmente innecesarios. ¿Por qué? Porque pueden hacer lo que hizo Sony el jueves, que fue hacer un streaming y evitarse pagar millones de dólares en la presentación en físico o en la realización de un evento para el E3. Entonces ya Sony ya había confirmado que no iba a participar este año del E3. Y de hecho el rumor de que ya tenían preparado este video desde antes es porque justamente ya habían confirmado que no iban a estar en el E3, y en segunda instancia ellos, digamos que es raro que hayan tenido el video o la presentación, el streaming tan rápidamente de un momento a otro, si los juegos eran tan supuestamente tan exclusivos. Es decir, creo que ya tenían preparado. Sí, digamos que un poco esta empresa no fue como Microsoft, que fue, digamos, fue mostrando a todas luces su nueva consola, sino acá había un secreto casi que de estado, manteniendo desde el diseño hasta las especificaciones, hasta el costo que aún no se sabe. Entonces, digamos que esa estrategia de marketing hizo que mucha gente estuviera a la expectativa de que nos iba a presentar. Pues digamos, personalmente a mí el diseño, no. ¿Qué les pareció el diseño? ¿Qué les pareció el diseño de ese router, de ese modem? No, o sea, la verdad es un diseño, no, se sale un poco digamos que la línea que mantenían los PlayStation era una línea como clásica, o sea, que su consola tenía un diseño continuista, me parece a mí. Y ahorita este salto, si bien es algo novedoso, pero uno no puede irse a lo novedoso feo, eso parece un router de internet, ¿verdad? Horrible. Sí, o sea, se han venido una oleada de memes bastante grande. Cristian, ¿tú qué opinas del diseño? Pues a mí en lo personal me parece que es un diseño interesante, promete. Igual lo que pienso es que el mayor objetivo
de la consola, pienso yo, es revolucionar de alguna u otra manera la industria. A mí lo único que me preocupa es el precio. Siento que va a salir en una época de crisis económica a nivel mundial y pues que le van a poner un precio para taparse en dinero mientras pues nosotros los consumidores esperamos como el tiempo nos permite comprarla por ahí unos 6 7 años. No, yo ya estoy cotizando cuánto me dan por un riñón para poder comprarlo. Pues, o sea, hay varias cosas. No se ha revelado el precio, pero digamos que ya varios analistas, hay un analista muy conocido. Bueno, Johnny, antes de que lo digas, sí, en Amazon ya dieron un vistazo, en Amazon España, 700 euros. Sí. Uy. 700 euros. Eso es una puñalada muy brava. Uy. Eso es un golpe duro. O sea, tengo que vender todo lo que tengo, que es muy poco, además algún órgano vital, ya sea un riñón, un pulmón, alguna vaina para poder adquirir esa consola. Es que fíjense que los analistas que les estaba comentando justamente, un analista muy conocido que es Michael Pachter, que básicamente siempre es muy escuchado supuestamente porque tiene muchos estudios y mucho reconocimiento, pero nunca le pega ni mierda. Pero hizo una aseveración que es bien interesante, y es: Sony está a portas de cagarla exactamente igual como la cagó Microsoft en la generación pasada. ¿Cuál fue la cagada de Microsoft en la generación pasada? O bueno, en la actual, porque todavía no ha salido la próxima. Fue que Microsoft dijo: como yo gané la generación pasada y me fue tan bien, puedo coger y hacer con mis usuarios lo que se me dé la garanberraca gana. Y ellos van a pagar lo que yo quiera porque ellos van a decidir que yo soy la marca de eso. Y eso es una falsedad. Microsoft cometió muchas tonterías al decir: es que los usuarios obligatoriamente para adquirir la consola tienen que adquirir el Kinect, y el Kinect son $150 adicionales de valor de la consola, y a la gente a la hora 20 le importa 3 carajos el Kinect, ¿sí? Lo mismo va a pasar. Ese precio de $700 que vieron en la página de Amazon contempla que supuestamente, y eso salió en la presentación incluso en el streaming, el PlayStation como que insinuó que va a venir incluida cámara, va a venir incluido cargador de controles dual, va a venir incluido micrófono, va a venir incluido un poco de pendejadas que a la hora la gente no necesita. Y acá les tengo otro detalle para que lo consideren, tú, Jonathan, que si viste la presentación. Van a salir 2 modelos, ¿no? Uno que sí va a tener para incluir el CD, y otro que va a ser 100% digital. O sea, digital only, sí. O sea que ahí el negocio va a estar, digamos, en nuestra ciudad, el negocio del comprar y revender juegos, lo quieren exterminar. Sí, básicamente, primero, si usted tiene la oportunidad de ver el diseño, ya en mi opinión, si me la fuera a comprar, lo pensaría para ver cuál de las dos comprar. Obviamente el tema del juego físico pues es un tema ahí de discusión diferente, pero por lo menos en el diseño, siento que hicieron el diseño de la consola para meter discos con lector de discos más fea que el diseño de la consola para no meter discos. Ustedes miran la consola de la que tiene lector de discos y parece deforme, como si estuviera embarazada, como si tuviera un chichón, mientras que la otra sí tiene un diseño más armónico. Eso es un marketing muy jodido. Pero el tema aquí es que efectivamente, como lo dice el Gordis, quieren acabar progresivamente con el mercado físico y empezar a pasarse única y exclusivamente al mercado digital, que es complicado porque la gente, si nos hemos dado cuenta de algo en el campo de las consolas, no en el PC, porque en PC efectivamente el mercado físico está totalmente muerto, casi que totalmente muerto, todo es digital, tiene unos cambios diferentes. Por ejemplo, en PC los juegos son notablemente más baratos que los físicos, ¿sí? Y que los juegos digitales incluso en consolas son más baratos. Y en segundo lugar, digamos que los juegos digitales tienen un concepto, y es que no son juegos que tú compras, son juegos que alquilas. No sé si la gente alcanza a entender el concepto de lo digital, y es un concepto bien complejo porque es que cuando ustedes, no sé, las personas que tengan Spotify o Deezer, lo que quieran, cuando ustedes están pagando una suscripción mensual, ustedes no están comprando las canciones. No es que ustedes compren las canciones. Alquilan. Exacto, están alquilando las canciones. Exactamente pasa lo mismo con los videojuegos. Cuando ustedes dicen, voy a comprar un juego digital, ustedes no están comprando el juego. Ustedes lo están alquilando. Y en el momento en el que
el servidor, la nube o donde sea que estén almacenando los juegos y que te esté brindando soporte desaparezca de aquí a unos 10, 15 años, pues tú nunca tuviste el juego. Diferente cosa cuando si tú lo compras en físico, que sí tienes el juego para cuando tú lo quieras jugar. Acá el problema es, digamos, acá en nuestro país, eso va a acabar con una industria fuerte. O sea, porque la venta de videojuegos de nuevos y de segunda, acá es una industria que mueve mucha gente, ¿no? Hay mucha gente metida en esta industria y ya si la quieren acabar de esa forma, mucha gente va a quedar en la mala, porque ese movimiento de compra y venta de juegos es un negocio para todo el mundo. ¿Tú qué opinas, Cristian? Y que, miren, yo pienso que un poco el gran problema es ese, y es que uno no puede hacer comparable la experiencia del juego de un europeo, un americano a un colombiano, porque si bien es cierto, acá hay una comunidad de personas que sí compran el juego, que sí lo meten, pues hay mucha gente que para poderlo jugar recurre a comprarlo un segundazo, y siento que ya eso no va a ser posible, y que sumado a eso, pues realmente con precios tan escandalosos, o sea, decir que un juego le pueda llegar a uno a valer 250.000 pesos con todos sus aditivos, packs y cosas, pues uno dice, no, parce, o sea, Nadie le invierte. sí, nadie le va a invertir, bueno, y eso es otra cosa, y es que nadie le va a invertir no solo porque es que usted tiene que adquirir una consola que puede estar saliendo en $700, porque aparte de eso igual uno tiene que pagar un servicio adicional que es lo que llama uno la Plus, por ejemplo la PlayStation Network Plus, o la Xbox Live Gold, que son servicios igual adicionales, y aparte comprar el juego. Siento que si bien es cierto, pues si hay todo un mercado atrás de eso, pues sí están castigando fuertemente a las personas, pues que como uno, pues no le puede estar metiendo una cantidad indefinida de recursos a comprar una consola pues que va a llegar al mercado y que casi que propone dejen sus Plays 4 al lado y vengan y compren una nueva consola que viene a arrasar pues en un mercado como que siento yo que está o sea, en un sistema económico en el que no está en la total capacidad de salir a comprar de manera absurda pues a esos precios, pienso yo. Digamos que regresando o sea, teniendo en cuenta lo que dice Cristian y regresando a lo que decía el gordo, yo siento que puede llegar a pegarse un tiro en el pie Sony. Y no creo que sean tan tontos de, ya habiendo tenido la experiencia de ver cómo se pegaba el tiro Microsoft en el pie, cometan el mismo error. Es decir, no creo que salgan a decir como lo dijo Microsoft en su momento de, es que existe la consola para gente que tiene conexión a internet constante, que es la Xbox One, y para la gente que no tiene internet y los países que tienen mala conexión existe una consola específica para ellos, que se llama la Xbox 360. Es decir, mantenga su consola vieja. Es una tontería. Entonces yo creo que Sony tiene que darse cuenta, porque es otra cosa muy importante. Personas que nos escuchan, por favor, nunca tengan fanatismos ante nada, ¿sí? Sobre todo ante empresas que básicamente lo único que quieren es su beneficio económico individual. Es decir que uno es un fanboy de X o Y marca, o que yo solamente compro productos LG, o yo solo compro productos Apple, o que yo solo compro productos Samsung, Sony, Microsoft, lo que sea, es una tontería, porque son empresas y ellos van a querer el beneficio de ellos, no el de ustedes como consumidores. Entonces, partimos del hecho de que Sony es una empresa, entonces tenemos que, al momento, si ustedes van a comprar una consola en la siguiente generación, o van a arreglar un computador, bueno, van a decidir en qué máquina van a jugar, pues mírenlo realmente cuáles son las prestaciones. Y si Sony comete el error de pegarse ese tiro en el pie, pues ya lamentablemente tendrá que acarrear con eso. No creo que lo haga, y siento que tiene que prepararse para sus dos mercados. Uno, el mercado de la gente que tiene capacidad adquisitiva para pagar $60 completos, que para ellos $60 es como nosotros pagar ahorita 60.000 pesos, que no sería tan descabellado, pero también para el mercado, es que no solamente Latinoamérica es pobre, hablando de África, de parte de Asia, de parte de Europa. El problema, Jonathan, ahí es que otro rumor que leí por ahí es que los juegos de PlayStation 5 ya no van a salir a $60 como lo hacían en el PlayStation 4, van a ser de $100 a $120. Entonces, si un juego de $60 acá en el mercado de nosotros son 200.000 pesos, más o menos, o sea, es plata, si llega a $100 son 500, casi 500.000 pesos.
dependiendo del precio del dólar. Entonces, ahí hay que analizar y ahí habrá que esperar, el tiempo lo dirá qué es lo que hace Sony, pero me parece que en este momento, con la crisis mundial económica, poner una consola a ese precio, como tú lo dices, es ponerse la soga en el cuello y masacrenme. Porque obviamente me imagino que Microsoft está esperando que salga eso y harán un despegue comercial con ese precio. Van a moverse con el precio, o ambos están como ahí a la expectativa, ¿qué precio le pone el uno para el otro ¿Sabe por qué jugársela? Sony hizo hasta ahorita la presentación de su consola? Porque quiso alargar, porque en principio está el rumor, como tú lo dices, de que el año pasado, en el E3 del año pasado, ellos iban a presentar la consola, pero no lo hicieron porque tenían miedo de que Microsoft presentara su consola a un precio más económico que la de ellos. ¿Y saben cuál es el tema más importante? Y eso ya es algo totalmente definido, y es la consola de Microsoft, la Xbox One, bueno, perdón, la Xbox Series X, que es la nueva consola que va a salir, es más potente que la PlayStation 5. Sí, en términos de máquina En es términos mejor de es máquina. mejor máquina. Obviamente los de Sony dijeron, no, pero es que el disco duro en estado sólido de la Play 5 es una arquitectura diferente que va a hacer que los juegos corran más rápido, que bueno, eso sí, no es, son argumentos que no son cuantificables hasta que no salgan los consolas. Pero Jonathan, nosotros somos jugadores y las especificaciones al final de cuentas valen verga. O sea, nosotros nos fijamos en los juegos. Exclusivas, correcto. Y Sony tiene unos juegos terriblemente superiores a los de Microsoft. O sea, si Microsoft no se pone las pilas en sus exclusivos y en sus buenos juegos, Sí, eso es cierto. chao. O sea, puede tener la máquina del mundo, puede tener el Ferrari, pero si lo maneja mi tatarabuelito, pues Sí, si no tiene gasolina para echarle al Ferrari, sí. pues no va a andar el Ferrari. Es como las personas que tienen celular de 3 millones, pero no le recargan 5.000 para llamar. Sí. Cris, ¿qué ibas a decir? Pues es que yo qué pienso, yo lo que pienso es que realmente el asunto que hizo o que marcó la diferencia entre las generaciones fue precisamente el tema de los juegos. Y siento que Xbox en eso, yo en algún momento fui un gran consumidor de Xbox y me gustaba mucho la consola, pero siento que no lograron aprovechar o no lograron potenciar, digamos, esas grandes franquicias. Y lo que eso ha generado es que PlayStation tenga mejores juegos en términos de nombres, pero quizás en esta generación Xbox entienda que debe ponerse en la tarea de potenciar sus máquinas, porque a usted de nada le sirve tener una máquina súper potente si no le da vida a juegos que, por ejemplo, yo fui un gran consumidor de un Halo, y Halo es Xbox, de un Gears of Pero War, y es... Halo murió, Chris. Halo ya murió hace bastantes años. Ya ahorita esos juegos que salen de Halo, eso es como si sacaran una nueva película del niño manos de tijeras. Es una remake ahí basura. No, Halo ya, pero chao. precisamente por eso lo digo, porque por ejemplo Xbox dejó morir franquicias como esa. Y Halo vendió la Xbox negra, o sea, la Xbox negra se compró, la primera Xbox se compró por Halo. Digamos que es importante darse cuenta que, como bien lo dicen ustedes, cuando uno compra una consola, la gente le vale 3 toneladas de verga la máquina porque uno no conoce o sea, no todos somos ingenieros electrónicos o programadores o qué sé yo. La gente quiere jugar sus jueguitos. Es decir, cuando ustedes se vayan a comprar una consola, porque a veces muchos parceros, muchos amigos me dicen, parce, pues tengo X cantidad de plata, ¿qué me compro? ¿Un Xbox o un PlayStation o un Nintendo? Pues parce, no mire de qué máquina porque uno no conoce ¿Qué las juegos le máquinas. gusta? ¿Qué juegos le gustan? Y máquinas se encuentran en esos juegos. Entonces, lo de las exclusivas que menciona Cristian es importante porque siento que Microsoft dejó de pensar en sus exclusivas, porque esto sí ya es una especie de ponerme el sombrerito de Nostradamus, pero yo creo que Microsoft en esta generación, listo, va a apuntar a la consola, pero esta va a ser la última generación de consola de Microsoft. Se van a dar cuenta que Microsoft, con todo este tema del Xbox Game Pass y todos los servicios de streaming, Microsoft va a hacer lo que Sony no hizo con su PlayStation Now y se va a convertir en lo que mal llamado es el Netflix de los videojuegos. Y van a darse cuenta del escándalo tan perraco que va a ser poder jugar juegos de Xbox en un PlayStation. Se los vaticino.
¿Será Sí, que va a ser así? lo que pasa es que ya, o sea, ya Sony les lleva una ventaja, me parece a mí que les lleva una ventaja abismal, o En sea, consola, en venta de consola. y en juegos, Ah, claro, claro, en claro. exclusivas, o sea, de aquí a que Microsoft se pusiera Es a complicado. cerquita, o sea, inclusive creería yo que Nintendo le pelea más exclusivas a Sony que lo Ah, que lo hace claro, Microsoft. claro, lejos, lejos. Pero lo que les digo, o sea, si se dan cuenta, ¿cuáles son los argumentos para que hoy en día la gente se compre un Xbox One? No es porque quiera jugar Gears of War 5 o porque quiera jugar el nuevo Halo Infinite que va a salir, sino que la gente los argumentos que tiene para comprarse un Xbox One o Xbox One S es, parce, quiero tener el maldito Xbox Game Pass, es decir, quiero poder jugar los juegos que quiera pagando una suscripción mensual. Y siento que ese servicio es el que a futuro realmente va a consolidar a Xbox. Pero me parece que también Sony le va a apostar más a ese PlayStation Now, ¿no? Tendría que hacerlo, Y tendría que de hacerlo. hecho en el último año le apostó poniendo juegos que han sido. Pero, Gordis, no se compara al Game Pass en el sentido de que en el maldito Game Pass salen juegos de estreno. Eso no lo hace Sí, no lo hace o Sony. sea, ¿cómo es posible que Xbox estrene juegos en Xbox Game Pass? Eso es cosa que no puede competir el Pues igual PlayStation Now. vamos a ver, igual Sony nos tiene acostumbrados a que cambia todo, ¿no? Claro, Cambia la sí. parte visual, cambia el contenido, cambia la forma de entender, porque digamos la PlayStation 4 cambió radicalmente su forma de ver cómo son los videojuegos con respecto a la Play 3, ¿no? Los que tuvimos la posibilidad de hacer ese cambio de una generación a otra, se evidencia que el cambio fue radical. Y yo esperaría que en este PlayStation 5 el cambio sea radical. Spoiler alert, no. Yo creería que sí. Ah, pero digamos que en calidad de juego, digamos que en la diferencia entre juegos de Play En 4 y todo, Play sí, 5, en todo no, en todo el disfrute de prender su a consola, la experiencia. la experiencia de entrar, seleccionar el Sí, se va a hacer videojuego, diferente. de buscar el videojuego, va a ser totalmente diferente porque Sony nos tiene acostumbrados a eso. Si no lo hace, para mí sería un fracaso. Bueno, pero entonces la pregunta que les hago a los dos es, ustedes teniendo, qué sé yo, $500, partiendo del principio que ambas consolas van a valer $500, Que haciendo van a un valer lo análisis mismo. que van a valer lo mismo. ¿Qué compran? ¿Xbox Series X o PlayStation 5? Gordis. Pues yo como con las amistades, mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo me voy para el PlayStation 5 a ojo cerrado porque he tenido PlayStation 1, 2, 3, 4 y el 5 pues no espero que me decepcione. Cristian. Pues yo sé que voy a rayar un poco el parche. Yo lo sé de antemano. Una Nintendo. Pero Me voy yo a sí me, comprar un Family. Con pero mi yo presupuesto sí, actual, un Family. no, pero yo sí me compraría una Nintendo, ¿saben? Siento que en este momento, pues por mis condiciones de vida, no soy el tipo de jugador que se siente a rescatar un juego que implique 100 horas de tiempo en juego. Siento que para mí Nintendo sí me da la opción de ese juego entretenido de momento familiar Bueno, para Cristian, jugar. pero la cosa es por no querer o no poder. ¿Qué? Sentarse a jugar un videojuego, rescatarlo. ¿Es por no querer o no poder? Es por más no poder, es más que el tiempo no me da. Siento que esa es otra cosa, y es que los desarrolladores de juegos en este momento, pues obviamente han definido un público muy específico, ¿sí? Entonces siento que, por ejemplo, en este momento yo les cuento, yo tengo un Xbox 360 y realmente muchos de los juegos no me da la vida para ponerme a sentar y dedicarle 40 horas, 50 horas para poderlo rescatar. Y siento que muchas de las tramas y muchas de las historias requieren mucho tiempo en consola, de tal suerte que si usted dice voy a jugar media horita al día, una horita al día para entretenerme, pues esa vaina se le vuelva un tedio terrible porque usted les pierde el hilo. Entonces, en ese caso, yo sí rayando un poco el parche, y si bien es cierto, entiendo que pues el debate o los que están definiendo en punta el tema de las consolas que son PlayStation y pues Xbox, lo están haciendo. Yo sí siento en lo personal que es una consola más amigable para la familia. Totalmente de acuerdo contigo. Digamos que entiendo tu posición, aunque aclaro que Nintendo va en otro camino. O sea,
si Microsoft y Sony están compitiendo en la NASCAR, creo que Nintendo sería, no sé, como la Fórmula Kart. Es decir, son cosas totalmente diferentes. Porque Nintendo no apuesta por juegos de alta resolución, cantidad de teraflops, 8K, cantidad de gadgets. Ellos no apuestan por eso. Como lo dice Cristian, Nintendo apuesta es por el family friendly, por ser amigables ante toda la familia y presentar propuestas, digamos, interesantes y amigables para todo el mundo. Entonces, entiendo tu posición y de hecho sí, también me parecería que para ti sería la mejor opción. Aunque de todas maneras, Xbox y Sony también presentan juegos para nosotros los viejos. O sea, tú poder conectar, yo, por ejemplo, estaba jugando Call of Duty Guerra Mundial 2, Segunda Guerra Mundial, perdón, y es conectarse 15 minutos, que lo maten a uno todo lo que puedan y matar todo Que uno lo que despedacen. lo despedacen los malditos chinos, coreanos, brasileños, y uno se divierte 15 minutos y la paga. O sea, creo que también hay experiencias cortas para gente adulta y vieja como nosotros, pero sí sería también importante y más amigable tanto para uno o para los hijos de uno, pues tener una Nintendo. Entiendo tu punto, Chris. ¿Y tú, Johnny? Uy. Yo actualmente tengo una Play 4 y Históricamente, Play 3. digamos que yo he sido un maldito acomodado, porque yo no puedo desconocer el hecho de que la primera consola que tuve fue un NES, Un Family. un Nintendo. Lo que conocemos como Family. Pues, sí, como un Family, que es la primera Nintendo. Después tuve la Super Nintendo, posteriormente tuve PlayStation 1, y ya cuando fui un viejo y tuve la posibilidad de comprar mis propias consolas nuevas y no segundadas o regaladas por el primo lejano, que pues básicamente es la historia de todos nosotros, la pobreza nunca nos permitió tener consolas cuando éramos niños, sí me casé con PlayStation 3 inicialmente porque ellos no cobraban el online. O sea, yo las decisiones que he tomado, las he tomado pensando... Basándome en la pobreza. En la pobreza, sí, ¿para qué les digo mentiras? En la pobreza. Aparte, pues obviamente las exclusivas de Sony me llamaban la atención, pero no significaba que hubiese exclusivas de Xbox que no quisiera, que quisiera jugar. O sea, yo a estas son las alturas que yo no he podido jugar, por ejemplo, Alan Wake, que me encantaría jugar Alan Wake. Yo no he rescatado rescaté el Gears of War 1. Me gustaría jugar el resto. Me gustaría jugar... o sea, hay varias exclusivas de Xbox que me gustaría jugar, pero que no jugué porque tomé la decisión de, parce, me voy a casar en esta generación con PlayStation. Y en la generación actual, compro una Play 4, también por el hecho de que, pues, Xbox iba a prohibir los malditos juegos de segunda. Entonces fue como, no, parce, no pueden ser tan estúpidos. Entonces, en la siguiente generación, ya en máquina va ganando Xbox. Si Sony no hace algo que me diga, parce, cómprese con nuestras consolas porque los juegos chimbas son estos, me va a hacer pensar seriamente en comprar un Xbox. Si no, si sacan juegos muy buenos que me convenzan, voy a comprar un PlayStation 5. Pero creo que, repito, la recomendación para todos los que nos escuchan es compren la consola. Si tienen la plata, la consola que tenga los juegos que a ustedes les gusta o que quisieran jugar. Bueno, pues yo con eso, y me parece que es bien interesante lo que dice Johnny, porque sí siento que si bien es cierto en este momento las consolas que están dando la línea y que están colocando la parada, pues son por supuesto PlayStation y Xbox. Sí siento que en un primer momento los que estaban colocando la línea y en nuestra infancia y nuestra adolescencia, la consola siempre fue de Nintendo. En mi caso es así. Acá, ¿no? Porque la guerra de consolas fue Nintendo Sega en los 90, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero acá la Nintendo pegó fuerte, o pues por lo menos es el recuerdo que yo tengo. Pero venga, un poco atendiendo a eso, Gordis, ¿cuál fue su primer consola? Bueno, el primer acercamiento para una consola, nombre no, yo creo que era como una Atari, huevón, o sea, era una cosa con, el control era una palanquita y un botón, huevón. Ah, el 2600. Ese fue el primero que me regalaron como para que me quedara quieto y dejara de joder, no sé, pero los juegos eran repichos, eso que usted lo conectaba a un televisor viejito y lo quemaba el televisor, no, era un control con una palanquita que no tenía nada de movimiento, o sea, el movimiento, usted tenía que tener muchísima fuerza en el brazo y un botón.
Es que yo recuerdo esa consola que Gordis tuvo, una vez yo la vi. Y ¿sabes cuál es el problema? Jugamos en Jugamos, ella. yo alcancé a jugar Sí. con ella. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que es que a ti te la regalaron tarde. Entonces, a ti te parecieran esos juegos pichos, porque para esa época ya existía el Family. Entonces, obviamente, los juegos del Atari 2600, pues no se comparaban digamos que, no en calidad, sino en detalle y en tecnología a los que habían en la época. Entonces, estamos jugando juegos viejos en ese momento. Pero cuando salió el 2600, Sí, yo creo que fue era la el boom, yo locura, creo que era el claro, la boom, porque locura. tenía Bomberman. Bomberman, Bomberman. Yo Pac-Man, me acuerdo de boxeo. Bomberman era, pero es que el control, o sea, lo feo de esa consola y lo que me hizo no tomarle cariño era el control. Si hubiese tenido un control decente, hubiese sido una experiencia chévere porque los jueguitos eran bacanos. Pero es que ese control era una porquería, de verdad. Sí, no era ergonómico, no era ergonómico. Sí, esa fue. ¿Y qué jueguito recuerdas? ¿El solo Bomberman? Bomberman. Sí, sí, porque eso. Y era esos que traía como el Bomberman de varios colores y el Bomberman. Yo me acuerdo del Bomberman. Pero así, o sea, el primer recuerdo que yo tengo de máquinas antes de tener esa consola, las maquinitas de la tienda, el Mortal Kombat. Uy, ese sí me gané buenas jugueteras robándome las vueltas de los mandados, echándole al Mortal Kombat. ¿Uno, dos o tres? El uno. Mortal Kombat 1. El 1. El clásico. Cristian. Pues yo la primera consola que tuve, a mí me pasó lo mismo, yo recibí consola después de que la generación estaba vencida, pero mi primer consola fue un NES. Fue un NES y yo me acuerdo que en ese entonces era de cassette, entonces era Family. un Family y era en ese Pero entonces claro molesto. que yo quiero que ustedes me expliquen porque yo escuché que eran consolas diferentes. Creo que el NES era el original de Nintendo y el Family era como el pirata o una cosa así. No, o sea, original. Es que la historia es bonita porque es que Nintendo, nuevamente, es una empresa japonesa que se dedicaba, aunque no lo crean, a producir cartas Hanafuda, que es un juego de cartas japonés. Imagínense que Nintendo desarrollara hoy en día Yu-Gi-Oh! Entonces Yu-Gi-Oh. imprimía cartas y vendía cartas. Entonces, por allá en los años 60, cuando murió el hijo del dueño original y tomó la empresa el nieto, pues el hombre digamos que quiso ampliar su negocio a los electrodomésticos. Y una de las ideas que surgió fueron las consolas o electrodomésticos de entretenimiento que se basaron justamente en las consolas de Atari. Las primeras consolas de casa de videojuegos fueron las Atari. Posteriormente salieron que las ColecoVision, que bueno, un poco de consolas X que consolidaron digamos que el mercado, pero el problema que ocasionaron fue que empezaron a crear, como tú lo decías, Gordis, juegos, valga la redundancia, bueno, redundancia no, valga la aclaración, juegos de mierda, ¿sí? Juegos malos que sacaban rápido y producían rápido y se vendían muchas copias porque la gente no tenía posibilidad de saber qué tan bueno era el juego hasta que lo compraba y lo probaba en su consola. Y no tenía forma de retroalimentarse, de decir, voy a mirar en el periódico para ver qué reseñas hay de videojuegos, porque en esa época eso era algo de nicho. Entonces, todo empezó a generarse como una burbuja, pero todo estalló con el lanzamiento de un juego que fue el ET para el Atari 2600. Uy, sí, que era una porquería. Ese juego pero rompió. Invirtieron el doble en publicidad que en la elaboración del juego. El juego es horrible, tiene una gran cantidad de bugs porque la rapidez en la que tuvieron que sacar el juego, se dice, o los desarrolladores... Es el peor juego de la historia. Pues eso es subjetivo, pero sí fue muy malo, fue absurdamente malo. Y digamos que en esa época los juegos demoraron en desarrollarse más o menos unos 2 años, año y medio. Pero por el afán de decir, parce, se estrenó la película de ET, ahorita se va a estrenar ahorita en Navidad, necesito que usted me saque el videojuego en 3 meses. Hicieron ese juego en 3 meses, o sea, salió absurdamente mal ese juego. Entonces, digamos que el mercado de las consolas empezó a decaer y entró en crisis. Y fue Nintendo, con su nueva ala, que crearon lo que se conoce como el Family Computer Entertainment, que fue el que llegó aquí a Colombia, el Family. Inicialmente el Family, como salió en Japón, no utilizaba cassettes, sino disquetes. No sé, las personas que son muy viejas saben el concepto de un disquete, ¿no? De 3 cuartos. Sí, 3. Sí.
un disquete, un disco óptico que venía como dentro de, cubierto como de un plástico ahí todo maluco, que era el que utilizaban las computadoras. Ese se utilizaba en esa consola. Cuando llegó aquí a Latinoamérica, fue convertido a cassettes. Pero cuando quisieron transferir o ingresar al mercado gringo, al mercado estadounidense, no ingresaron con ese modelo de la Family, sino crearon una división para Estados Unidos que fue Nintendo of America, y en Nintendo of America rediseñaron la consola y la rebautizaron a la que conocen actualmente como la NES o Nintendo Entertainment System. Pero en términos de máquina es exactamente la misma una Family que una NES. Lo único que cambia es el diseño y los cartuchos. Ok, ahora sí continúa, Chris, para... Bueno, entonces en ese sentido, ese fue el primer, digamos, la primer gran consola que tuve. Yo la tuve posterior y me acuerdo que en ese entonces me regalaron un cassette que venía con 6 jueguitos. Y esos 6 jueguitos que traían, en ese entonces que eran los legendarios que venían en esas consolas. Que entonces se hablaba de Circus, Super Mario, y juegos malísimos, y uno de las Olimpiadas, me acuerdo mucho. Pero eso fue como... Circus, ¿no era Circus? Circus era uno y las Olimpiadas era otro. Y las Olimpiadas sí. era otro. Y esos eran todos los juegos con los que venía. Le metí tiempo, le metí tiempito, y pues obviamente ya después, en ese entonces ya fue evolucionando el asunto y se fue convirtiendo en unas consolas pues mucho más elevadas, pero siento que la primera gran aproximación fue a través de ese NES. Y Johnny, ¿cuál fue su primer consola? Pues es que repito que nuestra condición, y no es solamente la mía, yo creo que la de los colombianos en general, es que no había plata para esa vaina, para las consolas. Porque o se era pobre, o no es que aguantara hambre, pero pobre en el sentido de que si había plata, no era para eso, ¿sí? Es decir, era absurdo pensar que los papás de uno inventaran... tampoco, sino que los papás de nosotros son de otra mentalidad, y lo que decíamos hace un rato, en esa época los videojuegos eran una cosa para vagos, todo el mundo lo asociaba que iba a perder el tiempo, que no iba a estudiar, que iba a ser un vago. Era un juguete, eso es o sea, para ellos era absurdo invertir medio salario, invertir un salario mensual en un juguete para un niño, o sea, era absurdo. Por eso ahorita la mayoría de personas que compramos consolas lo hacemos también por la fiebre de, jue madre, ahora sí tengo plata para poder comprarme lo que yo quiero, que es esta consola o este videojuego. Pero en esa época era inconcebible. Entonces, yo siempre tuve contacto directo con las nuevas tecnologías, pero nunca tuve tecnologías propias recientes hasta que fui mayor. Es decir, cuando era pequeño, yo recuerdo haber jugado el Atari 2600 contigo, Gordis. Obviamente la consola pues no era tan actual, reciente, pero tuve contacto con ese, tuve contacto con un Family, no un NES, sino un Family, ahí corrijo, un Family, yo tuve contacto. Pero no era mía. Tuve contacto con un Super Nintendo que me prestaron, tuve contacto después con un Super Nintendo que mi papá me compró, pero ya estábamos en la época del PlayStation 1. Cuando estábamos en la época del PlayStation 2 fue que yo pude tener contacto con la del PlayStation 1. Sí, yo creo que siempre tarde. Que la pobreza hizo que estuviéramos en esa época una generación antes de lo que era actual. Claro. Una o dos generaciones antes. Exacto, pero digamos que siempre existía el mal llamado chuzo de videojuegos, donde uno iba y probaba la consola y los juegos de moda, ¿sí? Es decir, yo creo que recordamos todos los tres ir a esos sitios de buena o de mala muerte a jugar videojuegos básicamente recientes, alquilando consolas por media hora, una hora. Entonces yo creo que el primer contacto sí fue con una NES. Claro, jugando hora a 1000, media hora a 500. Sí, con hora feliz. Con hora feliz y el legendario Bessie, déjemela terminar. Déjeme acabar el partido. Sí, Bessie, el partido ya le desocupó. Bueno, pues muy bien. A mí me parece que ese tema es bien interesante, y que todos vivimos muchas historias con eso, muchos recuerdos que vinieron asociados pues a ese tema de los videojuegos. Entonces pues es
algo que marcó una generación y pues que siento que igual seguirá marcando y pues que obviamente nosotros que ya somos un poquito mayores, pues vimos cómo fue esa gran evolución de la tecnología. Porque pues hoy en día los muchachos creo que su primer consola hacer un Play 3 pues ya van en coche. No saben lo tedioso que es soplar un cartucho. Pero, Uy, pero, no, jamás van a entender la felicidad de cuando en la PlayStation 1 cargaba el CD. ¿Se acuerdan Uy, cuando cuando pasaba la pantalla negra. Sí. Uy, ese momento era mágico, hijo de puta, eso daba felicidad al alma. Uy, el dolor de huevas que era que la memory card se le dañara con los progresos guardados. Uy, sí, weón. sí, claro, porque eso fue revolucionario. Por ejemplo, yo una anécdota que tengo ahí de eso era precisamente que en generaciones anteriores, como el Super Nintendo, pues no había cómo guardar, o uno no tenía el medio. Entonces, si el rescatar el juego le implicaba a uno estarse 7 horas sentado frente a un televisor para no perderle el progreso, pues era historia ahí que tocaba contar. Y pues hoy en día, ya con esta época de super tecnología y que todo el mundo tiene discos de 1 tera y no sé qué, pues guardar el progreso ya no es la preocupación con la que uno jugaba. No, vean que yo en PlayStation 1 me acuerdo mucho con mi hermano, no teníamos PlayStation 1, obvio, pero nos compramos una memoria para ir a jugar en el chuzo del barrio. Nosotros jugábamos fútbol, pero jamás lo hicimos en contra. Porque pues obviamente yo, pues ser más vago, más chino, tenía un nivel más alto y mi hermano se emputaba si no, De o sea, ganar. sí, entonces él no le gustaba y jugábamos, eran los dos contra la máquina, siempre. Y de hecho nos volvimos muy pro, porque Jugando los dos. íbamos todos los fines de semana y ensayábamos y jugábamos fútbol muy pro entre los dos. Inclusive el dueño tiempo después, el dueño de las máquinas nos retaba el man y los atendíamos. Y nosotros con esa memoria guardamos, no sé, pues ahorita de pronto entienden, la Master League, ¿se acuerdan la Master League? Sí. Que uno armaba su equipito, lo Compraba conformaba. jugadores, sí. Uy, qué quemadera de horas con esa vuelta. Uy, eso era tremendo. Y lo que ustedes decían, llegó el día trágico después de tener o sea, de usted tener su equipo mágico, De años de... ¡pah! Se dañó el archivo. Qué dolor tan Nos dio tanto rabonada y tanto dolor que jamás volvimos a usar ese archivo ni nada. Ya ahí, bueno, ahí estaba haciendo el cambio de generación a la PlayStation 2. Pero sí, como que esa memoria salimos de chuzo y la pisamos, la volvimos nada. Bueno, pero la pregunta que me surge ahorita es, ¿a ustedes alguna vez los han ido a buscar a un chuzos de mala muerte, ya sea por las buenas o por las malas? Cristian. Claro, yo me gané mis jugueteras, y más que es que yo tenía un hábito maluco, y es que yo no era tan buen jugador, no he sido, pues digamos, nunca el jugador más hábil. Entonces yo no solo era el que iba a jugar, sino el que iba a gorrear la jugabilidad de los otros. El que se paraba atrás a mirar cómo juega este marica para aprenderle. Entonces, claro, se le pasaba a uno el tiempo. Ibas a mirar cómo otros jugaban para divertirte mirando a otros jugar. Exacto. Entonces, claro, eso me hizo perder muchísimo tiempo. Y más de una vez mi mamá llegó allá al negocio. Cristian. Y corra. Pero sí, a mí me pasó, a mí me sacaron más de una vez de local. Gordis. Uy, a mí excesivamente, yo tengo varias historias. Una, sí, me estaban esperando en la puerta con el rejo, marica, y todos mis amigos viendo cómo me dieron literal 3, 4 juguetazos ahí por andar de vago en maquinitas, güey. O sea, fue experiencia fea. Y otra, un primo me vendió, no ustedes, mi primo el Chechín, que ojalá escuche esto, malparido, me vendió, porque era chuzo de verdad. Jamás en la vida ustedes van a encontrar ni siquiera un chuzo de drogas es tan caleto como ese. Eso era... El chuzo de drogas era la portada, la cobertura del chuzo de en que ese chuzo era una casa normal, se veía como una casa normal. Nosotros en el colegio, con un amigo muy querido, mi amigo Juan Carlos, capábamos clase y le llegábamos allá a la cucha, se llamaba Zoe, algo así.
y la cucha nos abría con la pijama transparentosa 6:30 de la mañana y entramos a ese chuzo a jugar Super Nintendo. Solo tenía Super Nintendo y Nintendo 64. Era el chuzo más caleto, ni siquiera tenía un aviso afuera, nada, nada. O sea, ya iban los verdaderos vagos a esconderse y a querer pasar un rato sin que nadie lo jodiera. Y a mí me dio de marica de mostrárselo a mi primo un día que vino y llevarlo y jugábamos normal. Otra vez, pues me estaban buscando precisamente, mi abuela me estaba buscando en los chuzos, no me encontró, no, el chinito quién sabe dónde está, y va y este marica me vende. Está allí. Allá y los llevó y todo, no, es que fue una vendida mal parido, de verdad. Si nos escuchas. O sea, si escucha esto, mal parido. O sea, una vendida cerda. Inclusive es que era muy chistoso porque era, digamos, no sé, el concepto de cuadra, como una cuadra, varias casas, y no era la primera, no era esquinera, nada, era como en la mitad, caleto, no había nada. Y me vende, marica, me vendió, mal parido. No, ya, a mí nunca me daban juguete en la calle, porque había muchos puntos y me desaparecía mucho. A mí me daban las leñeras cuando regresaba, porque yo era muy concha, mijo, decir hoy en día, tome 3.000 pesos, tráigase 2.500 que en arepas o en pan o lo que sea. Claro, me quedaban las vueltas y me quedaba vagueando con esos 500 pesos, digo usted, 3, 4 horas. Entonces usted mandara a un chino de 10, 11 años por unas arepas y que se demore 4 horas, pues los papás se pegan al techo, ¿sí? Lo buscan, jue madre, con policía y todo, pero las leñeras que me daban cuando llegaba a la casa no tenían nombre. Pero pues sí, yo los entiendo y si mis papitos me están escuchando en este momento, los comprendo. Ellos necesitaban desahogar su frustración. Su preocupación de 3 horas, desahóguese. Sí, claro, no, es que yo era muy concha. Un día me desaparecí como 12 horas. O sea, salí a comprar el desayuno y llegué como a las 4 de la tarde. Yo un día, no sé si se acuerdan ustedes de ese juego Top Gear, que era de carritos claro. de Super Nintendo. Yo un día en ese chuzo carrito me desaparecí y lo rescatamos todo, güey. Ay, ese juego que es una Ese juego duramos 8 horas rescatándolo. Uy, no, esa época áspera. Y después las leñeras que les daban, y comprensible también, porque igual uno cogía camino y se perdía. A mí me pasó más de una vez, de una vez. Pero como diría el meme, ¿valió la pena? Uy, 100%. Valió la pena cada maldito momento. Sí, claro. Yo creo que yo sí puedo decir que si tengo adicción a algo... Es a las drogas. Bueno, aparte de las drogas y del sexo y del trago... Y de la comida y de las viejas. Comida y de todo. No, mentiras, yo de las viejas no, de los hombres. Un vicio muy guache es los videojuegos. O sea, yo sí desde chiquito... O sea, algo que me fascinaba, me entretenía totalmente, me hacía perder de todas las preocupaciones, todo lo que uno pensara en la cabeza y se hacía que se olvidaran solo por ese rato al frente de ese televisor, son los videojuegos. Bueno, muy bien, muy bien. Yo siento que para todos marcó un hito. Y pues bueno, traer el tema ya pues... Bueno, y a propósito, si doña So escucha esto, tenía unos senos geniales a pesar de que tenía 60 años. En esa época. Doña So, si sigue viva, por favor, comunicarse al 311. Sí, por favor. Acá está, acá al final de este video voy a dejar mi arroba, por favor. A ver cómo estamos. Yo creo que debe tener por ahí unos 70, pero todavía. Está pollita. Todavía merece. Ay, no, pues bueno, muy interesante y bien interesante que la recomendación que quede también es, pues denle el chance a los videojuegos. Yo siento que pese a que ya somos personas adultas, pues todavía nos gusta y pues todavía seguiremos ahí conectados en línea. Entonces, pues es una buena recomendación, bien interesante, esperar a ver cuándo lanzan la nueva consola de Microsoft. ¿Y qué pasa con Nintendo? Yo no descarto del todo a Nintendo. A mí me parece que en términos de ser amigable con la familia, pues sigue siendo la consola que yo compraría y pues que yo recomendaría. Entonces, pues por ese lado, no sé, Gordis, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, yo sí los invito a que comiencen a ahorrar desde ya.
a cotizar dónde pueden vender los riñones. No mentira, sino que no, a la expectativa de pasar buenas horas y vamos, hablábamos con Johnny que digamos que llegó un momento como que antes uno vendía la consola viejita para comprar la otra y ahorita hay que hacer es colección. Yo creo que de aquí en adelante coleccionar y tomar la decisión. Yo personalmente voy a tomar la decisión basada en los juegos. A mí que sus referencias, que tiene mejor disco duro, a mí esta vaina no me importa. Si tiene buenos juegos, esa compraré. Muy bien, y Johnny, ¿algo más que Pues agregar? nada, digamos que lo que tú decías, invitarlos a que pues le den oportunidad a este arte, porque básicamente es un arte. O sea, mucha gente cuando uno le dice que uno es aficionado a los videojuegos lo miran con cara de este man inmaduro, ¿qué le pasa? Porque no está, no sé, Bueno, tomando trago, sí, porque, paseando. porque en esta sociedad esperan que un man treintón como nosotros esté vagueando, esté en la calle, jartando, con Claro. chinos, que Sí. tenga chinos, que esté cuidando chinos. O que tenga otros gustos, ¿sí? O sea, no sé, que le guste a uno los vehículos y la mecánica y que uno se encargue de eso, o que, no sé, que uno tenga, que uno le guste los gustos del viejito, ¿sí? ¿Qué gustos de viejito? No, que a mí me gusta catar vinos, que a Leer mí me gusta periódico. leer periódicos, yo soy un filatélico, yo soy un numismático, o sea, que le gustan las estampillas o las monedas, o sea, gustos de viejito. Y siento que nosotros que crecimos con eso y tenemos ese gusto, pues me gustaría, digamos, abanderar la percepción acerca de que esto es un arte, ¿sí? Como tal cual fue visto el cine a principios de 1900 como una tontería que hacía la gente joven y después se dieron cuenta que básicamente es otro tipo de arte. Creo que los videojuegos es otro tipo de arte y me gustaría invitar a las personas a que tengan experiencias de acercamiento con este tipo con este tipo de arte. O sea, hay experiencias como para lo que Cristian necesita, que son experiencias rápidas, de consumo rápido, que no tenga que esforzarme, que me ayudan a relajarme, pero también hay experiencias profundas y trascendentales. Evidentemente, digamos que no hemos llegado al punto de comparar un videojuego con un libro, jamás, pero sí creo que estamos en ese auge. Es decir, la industria de los videojuegos formalmente establecida no tiene más de 35 años. ¿Cuánto tiene la industria de la literatura? Milenios. ¿Cuánto tiene la industria del cine? Ya va para casi 2 siglos. Bueno, casi no 2 siglos, no, un siglo y tantos, pero o sea, son industrias ya establecidas. Entonces, denle una oportunidad a los videojuegos, así sea en celular, en cualquier tipo de aparato, en su celular, en su computador, en su tablet, y créanme que va a ser una experiencia bonita que si de pronto se amañan, pueden aventurarse por experimentar eh, de pronto actividades o videojuegos que sean un poquitico más enriquecedoras para el alma y para la mente. Bueno, muy, muy bien. Yo termino diciéndoles también que le den el chance, que le den el chance a los videojuegos, pero pues por supuesto que le den el chance a este podcast, que se suscriban, que sigan escuchando este programa que es hecho con mucho cariño pues para todos ustedes, que por ahí están las redes sociales, para que nos sigan también en las diferentes redes sociales. Agradecerles por estar una vez más acá con nosotros y pues que siga todo pasando muy, muy, muy rico. Entonces, muchas gracias por estar acá y esperamos que nos sigan escuchando.